Muy buenos días a todos. Soy Adolfo Ramírez García de la carrera de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Tepic. Hoy les vengo a presentar el programador carpintero, que no se trata de madera, sino que prácticamente podemos ver base de datos, ¿no? Muy bien. Ups. Bueno, este, ¿qué son las bases de datos? Lo primero, ¿no? Una base de datos es una herramienta que recopila, los organiza y los relaciona para que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar análisis. Las bases de datos más modernas tienen motores específicos para sacar informes de datos complejos. Podemos ver en esta descripción que tienen muchísimos usos, pero lo principal es recopilar datos, los organiza y los relaciona. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? Pues veremos muchos tipos de datos. ¿Ya? Tipos de base de datos. Además, es importante saber que hay varios tipos de datos. La relacional, la distributiva, el NoSQL, SQL orientada a objetos y de gráficas. La existencia de estas diversas bases de datos se debe a la variedad de forma de trabajo que se requiere de ellas. O sea, las bases de datos tienen o sea, a pesar de que su propósito sea el mismo, hay varias que se crearon muchas, ya que algunas se desarrollaban mejor cosas que otras, ¿no? Empecemos con base de datos relacional. La base de datos relacional es una compilación de la información empresarial organizada de tal forma que se pueda consultar, actualizar, analizar y sacar los datos fácilmente. La información se encuentra en tablas y campos relacionados entre sí. Por eso el chiste de programador carpintero. Esta sería una base relacional, un ejemplo. Como podemos ver, hay clientes, facturas, ventas, producto, categorías y proveedores. Y como podemos ver, si un cliente puede tener muchas facturas, una factura puede tener muchas ventas, un producto puede tener muchas ventas, pero un producto no puede tener muchos proveedores. En cambio, un proveedor puede tener muchos productos y una categoría puede tener varios productos. Ah, ¿qué quiero decir con esto de uno o muchos, no? Es la relación, ¿verdad? Que de uno puede haber muchos, de muchos puede haber uno. Eso es lo que significa, es lo que es lo más utilizado en base de datos. Base de datos distribuida. La base de datos distribuida consiste en el almacenamiento de porciones de la base de datos en diferentes ubicaciones físicas y por tanto el procedimiento está distribuido o replicado entre los distintos puntos de una red de trabajo. Esto se puede ver muchísimo en las empresas grandes, ya que al momento de utilizar varios servidores en distintos lugares, se puede conectar de manera más fácil y más eficiente a si tuvieran un, uno en línea, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Todas se conectan a esta serie de bases de datos y todas tienen información a ellas. Base de datos Not SQL. El nombre de la base de datos Not SQL proviene de Not Online SQL o en español no SQL. Esto se debe a que este tipo de base de datos suele evitar el uso del SQL o lo usan de apoyo, pero no como consulta. El hecho de evitar el SQL es porque se usa para proyectos en los que se necesita trabajar en la base de datos con un gran volumen. ¿Eh? Como podemos ver, en este no se utiliza el SQL porque es muchísimo más grande el, lo que se va a ocupar con este, ¿no? O sea, que lo que se ocupa, ¿no? Y
ya que es más grande, se necesitarán más cosas. O sea, ¿se podría hacer con SQL? Sí. ¿Cuál es el problema? Que al momento de hacerlo con SQL, nos vemos envueltos en que tenemos que ponerle a cada quien un primer case y todo eso. Y eso nos evita, en vez de ser productivo, nos atrasa y lo que hace este es prácticamente evitar utilizarlo porque vamos a utilizar muchísimos y lo simplifica de manera más fácil y rápida. Aquí podemos ver que el NoSQL no utiliza variables pequeñas, sino que tienen que ser muy grandes. Base de datos orientada a objetos. La base de datos orientada a objetos o Object Oriented Database representa los datos de forma de objetos y clases. El objeto puede ser desde un resultado de búsqueda en una tabla y una clase es una colección de objetos. ¿A qué me refiero con esto? Los datos van a ir a las clases van a ir a los datos. Es prácticamente esa su orientación. Por ejemplo, tenemos el objeto llamado polmoristo y la clase integrity. Yo puedo utilizar polymorphis para entrar a integrity o utilizar integrity para entrar a polymorphis. Y así, prácticamente eso. Yo entro con uno de estos y me sale con este, o entro con uno de estos y sale con este. ¿Mm? ¿Se entiende? Muy bien. Base de datos de grafos. Una base de datos orientada a grafos es una plataforma especializada y de un solo propósito para crear y manipular grafos. Los grafos contienen nodos, bordes y propiedades que se utilizan para representar y almacenar datos de una forma que no permite las bases de datos relacionales. En pocas palabras, esta se utiliza de una forma en la que tiene su propio nicho, ¿verdad? Se puede utilizar como una base relacional, se puede, es un poco más complicada, pero no se utiliza para eso. Se utiliza para momentos y situaciones en las que una base relacional no puede. Un ejemplo, aquí podemos verlo, ¿verdad? Que podemos ver que Mario y Bartizo están apuntando a 80, Elena utiliza 120, 120 a Pepe a Ana y a 30 y Ana a 30. Si se fijan, no están conectados, ¿sí? Y no va a pasar nada. Son para esos ciertos nichos donde tenemos varias variables y no ocupamos tanto. ¿No? Y como nodos, y como nodos pueden estar en donde sea, ¿no? Es más, podría poner uno aquí, ay, perdón, perdón eso. Podría poner un nodo aquí y no importaría, ¿no? O un nodo nuevo aquí que tengan otras tres y no importaría. No tienen que estar relacionados. O sea, sí tienen que estar, pero base de datos de clave y valor. Es un tipo de de base de datos no relacional que utiliza un método simple de clave-valor para almacenar datos. Una base de datos clave-valor almacena datos como un conjunto de pares. Clave-valor con el que una clave sirve como un identificador único. Como podemos ver, base de datos de clave-valor. Primera key, uno 2 3 4 y tipo hotkey, pa, pa, pam, y los productos. Prácticamente yo asigno un primary key a la acción que viene siendo mi clave y esa clave me va a dar valor. Es muy sencillo y muy fácil. Muchas ocupan esto. No es relacional, ¿no? Pero prácticamente yo voy a guardar aquí mis datos y, ¿no? Y para poder, voy a guardar mis datos en la base de datos y con un primary key que yo ya previamente haya puesto, yo lo puedo llamar a cualquier momento, ¿no? No, de que dámelo dame el 2 en tal lugar, pa, y me lo da. Base de datos de documentos. Una base de datos de documentos es un tipo de base de datos no relacional que ha sido diseñada para almacenar y consultar datos como documentos de tipo JSON. Las palabras
de datos de documentos facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta de datos en una base de datos mediante el mismo formato de modelo del documento que emplea en el código de aplicación. Base de datos de documentos. Tu. Prácticamente son documentos que se guardan y se va leyendo. Muchos utilizados son los bytes, ya que pueden ser valores nulos. Bueno, esa es toda mi presentación por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido más acerca de la base de datos. Como un resumen, les voy a explicar todo, ¿no? ¿Ah? Prácticamente la base de datos son para guardar información y poder sacarla de ahí. La base de datos se va a encargar de ordenarla, de ponerla en su lugar correcto y hacerlo. Hay muchas aplicaciones que pueden utilizar. Está SQL, está Server, creo que era. Son muchas como esas. En fin, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado. Denle like y compartan. Bueno, bye bye. Ahí, ¿qué estoy haciendo?